de junio también recordamos un hecho trágico ocurrido en esta zona del nororiente peruano, específicamente en Bagua, en el año 2009. Un conflicto entre ciudadanos, civiles, militares y policías dejó un derramamiento de sangre enorme. De ese tiempo a esta parte han pasado 16 años y lamentablemente la justicia no ha llegado para todos en general. Básicamente lo que ha ocurrido, por lo que sabemos, es injusticia, injusticias enormes. En ese tiempo hubieron políticos que ordenaron la masacre y a ellos no les pasó nada, absolutamente nada. Hoy en la Universidad Nacional de Jaén se ha desarrollado una ponencia muy importante con estudiantes de la universidad y también como ponente el doctor Nicanor Alvarado Carrasco, docente de la Casa Superior de Estudios, quien ha desarrollado una investigación amplia en torno a este tema y en torno básicamente a que el caso ha quedado impune a la fecha. Lo hemos invitado al programa. Gracias, Nicanor, por estar aquí en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Juan. Muchas gracias. Hoy la ponencia frente a los estudiantes en la Universidad Nacional de Jaén, entiendo que se hizo en el marco de nuestra independencia de Jaén, y como universidad han compartido importante información, valiosa información, acorde a una investigación que usted ha realizado durante estos años. A ver si nos comparte para nuestros espectadores. Efectivamente, yo creo que el aporte más grande que he podido hacer a la academia es llevar el caso Agua, el genocidio ocurrido en la Curva del Diablo en el 2009, a la Academia Europea. Durante 3 años investigué el tema, durante 3 años y algunos meses investigué el tema sobre la Curva del Diablo y reconstruí este conflicto desde 2 ángulos. Primero, desde los 10 informes que hay sobre el tema, de los 10 informes que hay sobre el conflicto, y segundo, entrevistas a los actores, entrevistas a los protagonistas. Hice muchas entrevistas a los dirigentes, sobre todo. Viajé por Condorcanqui, Cenepa, el Río Santiago, estuve también en Tarapoto, estuve en Yurimaguas, estuve en Iquitos entrevistando a dirigentes que participaron dentro de la sonada que hubo, de la huelga que hubo, de los 54 días de huelga, ¿no? De los cuales el epicentro de huelga, que el epicentro fue aquí, en Bagua, ¿no? Entonces se hizo una exhaustiva investigación y bueno, encontramos situaciones, elementos muy controversiales, ¿no? Como por ejemplo la muerte de 24 policías, la muerte en total de 34 personas, ¿no? 5 nativos y civiles. 5 civiles que no tenían nada que ver con el hecho, ¿no? El caso, por ejemplo, de las muertes en Bagua Chica, en la Plaza de Armas, por policías francotiradores, ¿no? En Bagua Grande igual. Entonces encontramos que habían 200 heridos, de los cuales 84 heridos eran de bala disparados desde el helicóptero, allá en la Curva del Diablo, ¿no? ¿Se determinó finalmente que fueron 34 muertos o solo 33 como se informó en su momento? Muertos y un desaparecido, que es el mayor Bazán, que Exacto, nunca desapareció. Que nunca apareció. En total son 34 muertos. En total, porque el mayor Bazán no está vivo, ¿no? Exacto. Esto indica que no está vivo. A 16 años no aparece por ningún lado, entonces son 34 muertos, ¿no? 34 muertos más. No se contó, ni se hizo un monitoreo de todos los heridos que no fueron a los hospitales, de los nativos heridos que huyeron, que no fueron a los hospitales de las fuerzas médicas, sino que huyeron selva adentro, río abajo, en búsqueda de refugio. Y ya no se supo mucho de ellos. Y esos heridos, nadie hizo monitoreo si viven o mueren y dónde están. Nadie hizo monitoreo sobre cuántas viudas quedaron, nadie hizo monitoreo cuántos huérfanos quedaron. Solamente se sabe
que hubiera un promedio de 1.432 refugiados, que ahí fueron apareciendo de a pocos, que habrían un promedio de 12 desaparecidos y solamente de las 184 comunidades que existen en la selva de Condorcanqui, solamente se llegaron a 34 comunidades. La Defensoría del Pueblo solamente llegó a 34 comunidades, a las demás comunidades no llegaron. Ya no llegó y hay allí una información valiosa, seguramente que no saldrá nunca ya, ¿no? Porque... Efectivamente, que no saldrá nunca. Exacto. Porque los que han muerto son activos, como dijo el presidente García en su momento, son los perros del hortelano, ¿no? Los chunchos. Los de segunda clase, ¿no? De cuarta categoría. De cuarta categoría. Y son los chunchos, como nos llamaban algunos medios de comunicación limeños, ¿no? Los chunchos se han levantado, ¿no? Decían, ¿no? Efecto, vamos a hablar sobre ese tema, pero desde el 2019 a la fecha se habla siempre del baguazo, pero a veces no se quiere recordar por qué los hermanos nativos y los civiles salieron a protestar y por qué los hermanos nativos se instalaron en la Curva del Diablo y finalmente fueron azonados, ¿no?, atacados con balas por parte de la policía en esa zona. Hay que recordarle a la juventud de ahora, que seguramente en ese tiempo tenían, ¿cuántos? 5 o 10 años, 5 o 10 años, y que hoy seguramente no conocen mucho, porque usted entenderá que los jóvenes hoy van al TikTok, pero para mirar otras cosas, menos para informarse, muchos, no todos, pero sí algunos que nos ven, decirle, y a la población también recordarle, por qué los nativos vinieron hasta la Curva del Diablo y al final terminaron muertos, heridos y, claro, desalojados de la zona. Mire usted, en diciembre del 2007, el presidente Alan García, para propiciar el Tratado de Libre Comercio, promulgó 101 decretos legislativos, todos atentatorios contra las comunidades indígenas, contra los pueblos amazónicos. El APRA. El APRA, el partido el gobierno del partido el gobierno del APRA de aquel momento. Ese APRA que ahora está postulando de nuevo. Y que quieren volver al poder. 101 decretos legislativos para propiciar, todos atentatorios para propiciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el famoso TLC. Entonces, los pueblos originarios articulados en AIDESEP, que es el organismo que agrupa a todas las etnias de la selva amazónica, se levantaron en protesta, en defensa de su territorio. Se levantaron en protesta en defensa de su territorio y entonces estuvieron 54 días en huelga, desde el 9 de abril hasta el 5 de junio. Yo no sé cuántos días. Y vinieron caminando. Con lanza en mano, con el rostro pintado, como acostumbran ellos, desde las profundidades de la selva de Condorcanqui. Si usted conoce esa selva, son 6-7 horas en deslizador para ir desde Nieva hasta Villa Gonzalo, Río Santiago adentro. Y esta lucha era justa en su momento. Esta lucha era más allá de justa, claro que era justa. Ellos reclamaban la anulación de los decretos legislativos. Lo que pasa que tiene sus raíces aquí. En la Constitución de 1920, por primera vez aparece, después de la muerte del genocidio de los caucheros, por primera vez aparece el derecho de imprescriptibilidad, inembargabilidad de los territorios amazónicos, inalienabilidad también de los territorios amazónicos. Esos 3 derechos, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los territorios amazónicos. Ese derecho es refrendado con la Constitución de 1979, dada por el APRA, por el señor Víctor Hugo de la Torre, presidente de la Constituyente en aquella época. Pero esos derechos son lapidados, son cercenados y son acabados y son anulados por la Constitución del 93 del presidente Fujimori. Desde entonces, cualquier territorio indígena, cualquier territorio de comunidad nativa, campesina, indígena o campesina, pueden ser alienados, pueden ser vendidos, pueden ser concesionados sus territorios. O sea, la ley de comunidades campesinas y nativas ya no cuenta. Entonces, porque se le quitó el derecho constitucional de que los pueblos indígenas sus territorios no prescriban
no sean enajenados. Y desde esa óptica es que el señor García promulga 101 decretos legislativos para propiciar el Tratado de Libre Comercio, concesionando los territorios de la Amazonía a petroleras. ¿Por qué los nativos se levantan? Preguntaba usted hace un momento, estimado Juan. Se concesionaron 750.000 hectáreas allá en el Cenepa, entre Río Santiago y Río Cenepa, a una empresa petrolera denominada Resurce de Colombia, pero de capital americano, para explotar petróleo. Hombre, casi todo el territorio abajo en One Piece. Los que conocemos en las comunidades nativas, por ejemplo, allá no existe Plaza Vea, allá no existe Mercado Roberto Segura, allá no existe Mercado 28 de Julio, claro que no. Existe bosque, existe río, existe bosque para ir a cazar. La carne se abastecen del bosque. Y el pescado del río, ahí no hay pescado congelado, no, van y pescan. Hay un fenómeno que cada 6 meses se repite en el Gran Marañón y en los ríos afluentes del Marañón, que se llama el Mijano. Por millares y millares suben de peces de la parte baja hacia la parte alta a nidar. Y tú puedes cosechar los peces, digamos, pescar y luego ahumar y salar el pez y tienes carne de pescado para el resto. Prácticamente, en términos claros. Y si hubieran petroleras, claro que eso ya no va a existir porque las petroleras contaminan los ríos, como hemos visto. Exacto, concretamente lo que estuvo haciendo el gobierno de García es quitarles su territorio, digamos, prácticamente expropiarles su territorio, ¿no? Concesionar su territorio. Y concesionar prácticamente cediéndole paso a una petrolera que iba a destruir todo. Y no solamente la petrolera, sino también empresas mineras, ¿no? Claro. Empresas mineras, ahí donde fue la guerra, en la cordillera del Cóndor, esa parte está concesionada a empresas mineras. Águila Dorada está ahí. Entonces... Y habrán muchas más. Dorato está ahí, de capital americano, de capital canadiense. Entonces, el asunto es que los nativos se dieron cuenta que su territorio estaba siendo concesionado, enajenado. Invadido. Y por eso se levantaron. Esa fue la razón de fondo, por eso se levantaron. Porque no se respetó sus derechos constitucionales, derechos legales, no se respetó el convenio 169 de la OIT, el Perú es firmante del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, que estipula que los pueblos originarios tienen que ser consultados en este tipo de eventualidades, de concesiones mineras, petroleras, tienen que ser consultados, que estipula el convenio 169 de que los pueblos originarios tienen un derecho que se llama derecho consuetudinario, y que esos pueblos tienen que respetarse de sus territorios y que tienen el derecho a vivir ellos desde su cosmovisión, a asumir la vida desde su cosmovisión. Y como siempre lo han hecho. Y como siempre han defendido lo que es prácticamente para ellos, digamos, su hábitat, su vida, ¿no? Su matanzá y su buen vivir, así su relación de manera horizontal con la naturaleza. Para ellos el río tiene alma, el río tiene vida. Para ellos el cerro tiene alma, el cerro tiene vida. Exactamente. Y ahora ellos protestan con una razón concreta y que todo el pueblo peruano, incluso el ámbito internacional, les daba la razón y pedían que se solucione, que el gobierno escuche, que se atienda las demandas de los nativos. Sin embargo, se dio la masacre y esa masacre fue ordenada por el gobierno en ese entonces. El día 3 de junio del 2009 hay Consejo de Ministros convocado por el Presidente de la República y dirigido por el señor Diego Simón. En ese Consejo de Ministros el señor Presidente de la República ordena, con documento en mano se lo puede hablar, le ordena a la señora Meche Cabanillas, ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que haga el desalojo de una vez por todas, que efectúe el desalojo. Y la señora Mercedes Cabanillas sigue al pie de la letra la indicación y la orden del señor García, y el 4 de junio por la mañana comienza a enviar el batallón de policías de la INOES venidos de Lima al mando del general Muguruza hacia Milagro y luego hacia Corral Quemado. Un promedio de 450 policías más 100 que recolectan de aquí de Jaén. Había un promedio de 600 policías armados y pertrechados todos con fusiles AKM y AG de fabricación alemana. Fusiles AKM usados en la guerra de Oriente Medio. Cada policía, cada INOES
portando su fusil AKM con 5 caserinas y cada caserina de 30 proyectiles con fuego, cada fusil de 600 balas por minuto. Y fueron a la guerra, fueron a matar. Ese no fue ningún desalojo pacífico, fueron a matar. Y luego con aviones, por aire y por tierra. luego con helicópteros de la policía y el ejército, con francotiradores desde los helicópteros. Ese fue el desalojo de... Y los nativos tenían, como vemos en algunas imágenes, sus armas originarias, ¿no? No, hombre, tenían sus lanzas, sus lanzas que no son armas, sus lanzas simbólicas, son lanzas de madera, de chonta, son lanzas simbólicas inofensivas, ¿no? Lo que pasa es que... Pero alguien dijo que también tenían armas de fuego. Mentira, había una escopeta vieja de esas de cazar palomas que se la usaba solamente para salva, para ver si cuando había peligro de que lanzara un aviso. Eso había. Ahora, entonces, si solamente tuvieron sus armas, digamos, o sus lanzas y lo que ellos utilizan en la selva, ¿cómo es que terminaron con la vida de 23 policías? Mire usted, los que conocemos la Curva del Diablo bien, ¿cierto? Ellos estaban posicionados, habían 2 piquetes de nativos, uno cerca de la Curva del Diablo y el otro más arriba, en la parte alta, más o menos a 500 metros. Al cerro. Al cerro. Dos grupos de vigilancia. Los policías suben a las 5 de la mañana, por siempre viva, hacia arriba. Suben a las 5 de la mañana para no ser vistos, todavía oscuro. Una vez llegado al cerro, toman el cerro la policía, el primer grupo de 32 policías toman el cerro, y desde arriba empiezan, y son vistos, y los policías son vistos por los vigías nativos. Los vigías nativos lanzan la alarma que hay policías subiendo, todo el grupo, cientos de nativos suben rapidísimo a la parte alta del cerro y empieza el enfrentamiento. En ese momento, un policía dispara hacia los nativos y caen 2 muertos. Y entre los caídos está Santiago Manwin, el apu de Apus de la Amazonía, de Condorcanqui, el apu, el líder más respetado de los nativos. Santiago Manwin venía con su camisa blanca, con su camiseta blanca en la mano, levantando las manos con la camiseta blanca arriba, conforme consta en todos los informes de lo que se recaba este hecho de Santiago Manwin. Él no fue a enfrentarse, sin embargo, le meten 2 tiros la policía. Al ver los nativos, al ver que Santiago Manwin había caído, es que le quitan el grupo de nativos que eran más numerosos, los arrinconan a los policías y le quitan el fusil. Hay lucha cuerpo a cuerpo y le quitan el fusil a uno de los policías. Recuerda que dentro de los nativos habían excombatientes del CENEPA, claro, que sabían pelear, sabían manejar armas más que los mismos policías. Entonces, al ver que su apu, su líder había caído, hombre, le quitan el fusil a un policía y ahí caen los 5 primeros policías muertos en la parte alta. Los demás los arrinconan. Usaron las mismas armas de la policía. Las armas de los policías. Y luego caen, y luego los arrinconan a los 2 policías y caen al abismo. Han muerto despeñados algunos policías. Ahí en la Curva del Diablo, ¿no? En la parte alta. Esa fue la primera escaramuza, cerca de las 6:30, 6:15 para las 7 de la mañana. Y esta masacre, finalmente, de policías, de nativos, de civiles, tiene responsables políticos, y es el gobierno del APRA con Alan García, Mercedes Cabanillas, Yehude Simons y otros, entre ellos también Mercedes Arauz. Claro, Mercedes Arauz y los jefes policiales de ese momento. Obviamente que ellos no se hicieron presentes, pero... El general Muguruza y el general Benavides. ¿Y qué ha pasado con ellos? Mira, hubieron 5 procesos post Curva del Diablo. Post-conflicto hubieron 5 procesos. Un proceso denominado los acusados de la Curva del Diablo. Otro proceso, a ver si lo recuerdo, el proceso de los generales. Otro proceso, el de Mercedes Cabanillas. Otro proceso, el de los familiares que enjuiciaron al Estado por sus hijos que cayeron, los familiares de los policías. 5 procesos, de los cuales todos han prescrito y no hay ningún sentenciado, no hay culpa, no hay nada, todo quedó impune. La señora Mercedes Cabanillas, bien gracias, la que ordenó la masacre, los generales que ordenaron la masacre, que estuvieron ahí jalando el gatillo, no pasó nada, todo quedó impune.
todo ha quedado impune. El país... Pero sí encarcelaron a nativos. Claro, hombre, han salido hasta hace recién 3 años. El último que salió, tuvieron más de 10 años en la cárcel. Algunos líderes nativos. Líderes nativos, sí. A ellos sí les cayó la cárcel. A ellos sí les cayó la cárcel, claro. Santiago, Alberto Pizango estuvo más de un año en el exilio en Nicaragua, con lo duro que es el exilio. Saúl y Servando Puertas estuvieron igual cerca de un año exiliados en Nicaragua, ¿no? Y luego regresaron. Pero ellos están vivos de todas formas, pero los que estuvieron en prisión, ¿quién les quita la prisión? Los heridos, ¿quién les quita sus balas? ¿Cómo han quedado los heridos? ¿En qué situación se encuentran? De ellos no hay ningún monitoreo, no hay ninguna respuesta sobre ellos, ¿no? Tremendo, ¿no? Y el Estado, y Alan García, no tuvo ningún proceso. Sí, Alan García se libró de muchos procesos. El señor Alan García no respondió nunca por el baguazo. El señor Alan García no respondió nunca por los 300 presos que mataron en el frontón de su primer gobierno con el general Jean Petri. Claro. El general Jean Petri fue el general que dirigió la masacre de los penales y fue el vicepresidente de la República del APRA. No pasó nada. El Perú es un país de la impunidad. Ese es el Perú. Pero a García vino la justicia divina, ¿no? Vino la justicia divina. Le cayó fuerte la justicia divina. Yo creo que no está ni en el cielo ni en el infierno, está navegando por el purgatorio, ¿no? Sí, pues, imagínate que, bueno, a él era el intocable. O sea, no le pasó nada ni a él, ni a sus ministros, ni a nadie, como usted lo menciona, pero sí a los nativos le dieron con palo, procesos y todo lo demás. Ahora, las víctimas, los huérfanos, ¿fueron reparados por el Estado? Ningún reparo, nada. Ningún seguimiento, nada. Absoluto abandono por parte del Estado. Recuerda que son los perros del hortelano según el Estado peruano. Recuerda que son los perros del hortelano según el Congreso de la República. Y aquí mucha de esta culpa lo tiene el fujimorismo, porque ellos eran en ese momento la segunda fuerza política. Recuérdalo. Los fujimoristas. Claro, era la segunda fuerza política en ese momento. Y que siempre se han coludido, lógicamente, porque ellos vienen de una época nefasta. Efectivamente, ¿no? Hay una época de la dictadura. Una época de asesinatos colectivos y selectivos, ¿no? Efectivamente. Y los gobiernos siguientes tampoco hicieron nada. Ollantumala. El gobierno de Ollantumala no hizo nada tampoco, pura finta, puro discurso, pura demagogia. Ni hablar el gobierno de Kuczynski y el gobierno, los que siguieron menos, sí, pues. fue quedando impune y fue quedando en el olvido. Pero igualmente allí se deja notar la politización del Ministerio Público y el Poder Judicial, porque al final ellos debieron centrar, digamos, de acuerdo a ley y procesar a todos. Efectivamente, pero recuerde usted, estimado Juan, que el sistema, que en el marco de este sistema neoliberal, los órganos de justicia están subyugados, sometidos y son serviles al sistema. Así es. Y eso ha quedado evidente en el caso de la Curva del Diablo, ¿no? Eso quedó evidente en este caso de genocidio. Completamente. Porque lo que ha ocurrido es un genocidio, ¿no? Sin embargo, no pasó nada. Y nunca se pensó, tal vez, retomar este tema de la Curva del Diablo. Nunca se ha pensado, se ha planteado. Probablemente con otra clase política dirigente sí, pero ¿qué esperanza con este Congreso? Organizar una comisión de la verdad, como hubo en algún momento en el Perú. Una de las grandes recomendaciones que dio el primer informe de la ONU, el primer informe de la comisión que vino de pueblos indígenas de Naciones Unidas a cargo del señor James Anaya, que tuve la suerte de recibirlo en Bagua, con el padre Paco Mugiro en Bagua. Él recomendó en su informe que se forme una comisión imparcial internacional para averiguar realmente qué pasó en Bagua, con poder resolutivo. A la misma conclusión llega el segundo informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos con el señor Stavenhagen, con el doctor Stavenhagen, que vino desde Alemania, que tuve también la suerte de recibirlo en Bagua. Y a la misma conclusión llega el informe de Amnistía Internacional que vino con una comisionada Khan, la señora Khan, la doctora Khan, desde Londres. A la misma conclusión llegan de que ha de conformarse una comisión internacional de la verdad
para investigar qué pasó en Bagua. Pero sin embargo, estas recomendaciones no se tomaron en cuenta. El informe en minoría que presenta la hermana, la religiosa Pilar Macetti, la religiosa, una religiosa Carmen, no me acuerdo su apellido, se me va en este momento, con el APU Jesús Manassés Valverde, llegan a la misma conclusión, pero no se ha hecho. Absolutamente nada. Recuerde que en ese momento hubo un congresista de Jaén que integraba la comisión del Congreso de la República, liderado por la señora clásica, que hasta ahora es congresista fujimorista de Villa El Salvador, la señora Moyano. Ella conformaba la comisión en mayoría en ese momento. Era el señor Eduardo Ramos de aquí de Jaén. ¿Lo recuerda? Ese congresista. Eduardo Espinosa. Eduardo Espinosa Ramos. Ya. Él votó a favor del informe de mayoría, limpiándolo totalmente al señor García. Exculpándolo de toda culpa al señor García, al señor Diego Simón y a la señora Mercedes Cabandilla. Esos son los congresistas que hemos tenido de Jaén. En ese tiempo. Y similares son los que tenemos ahora. No, peores todavía. peores. O sea, Eduardo Espinosa, al menos, luego luchó por la creación de la Universidad Nacional de Jaén, ¿recuerda? ¿No? Sí. Hizo un trabajo importante. Pero claro, también tuvo desaciertos muy graves como el que tú estás recordando, Pero hablando un poco más de las reparaciones, si bien no se hizo nada con los nativos o con los civiles, con su familia, con los huérfanos, entiendo que con los familiares de los policías sí se logró hacer algo o tampoco se atendió a ellos. Yo tuve la suerte de conversar con varios familiares de los policías, incluso con la viuda del mayor que cayó allá en la estación 6 de Petroperú. Pero ellos no tuvieron reparación, varios policías tampoco, sus familiares no tuvieron reparación civil. No te creo, sí. O sea, ha sido impune para todos. Para todos. Porque obviamente los policías cumplían órdenes. Efectivamente. Si ellos van y se enfrentan es porque cumplían una orden superior, ¿no? Entonces, para enfrentarse entre policías, entre peruanos, y terminar en una situación tan grave, pues yo creía que al menos los familiares de policías, los hijos de los policías caídos, tenían algún tipo de reparación del Estado. No se tuvo. Se fueron ascendidos al rango superior, pero que yo sepa no tuvieron reparación. Qué mal. Y así vamos a quedar seguramente para siempre, ¿o hay alguna posibilidad de que algún gobierno... Mira, esperemos que haya un gobierno democrático, de verdad. Esperemos que el pueblo no vuelva a cometer los mismos errores de elegir a personas como PPK, a personas como Humala, a personas como García, o a personas como Toledo que forman cola para ir a la cárcel. Como la Keiko. A personas como la señora Fujimori, como la señora Keiko, que no se sabe en qué trabaja, ¿no? Esperemos que nunca más el pueblo peruano caiga en ese tipo de debilidades y errores. Esperemos que no elijamos a congresistas como los que hoy tenemos, por desgracia, ¿no? ¿Qué esperanza, dígame usted? No hay una luz en el túnel. Está todo tétrico y está todo negro. Es que este cogobierno entre Congreso y gobierno de Dina Boluarte lamentablemente tienen mucho más peso pesado. Recuerda que tienen más de 50 muertos sobre sus hombros en este gobierno. Que también quedarán impunes. Y que probablemente queden impunes. Sí, aunque por el enfrentamiento entre ellos, el Ministerio Público está, digamos, denunciando, al menos en algo, esos casos, ¿no? Esperemos que esas denuncias lleguen a buen puerto y no haya impunidad en estos casos. Pero así como va nuestro Poder Judicial, con todo respeto, así como va nuestro Ministerio Público, la única esperanza que hay ahí es el señor José Domingo Pérez. Y mira cómo lo tratan, ¿no? La reserva moral del Ministerio Público. El juez Caro Ancho, la reserva moral del Poder Judicial, mira cómo lo tratan. Mira cómo lo excluyen.
sus mismos jefes, sus mismos representantes del Poder Judicial o del Ministerio Público, dejándolo de lado, sacándolo de las investigaciones a José Domingo Pérez y al juez Caro Ancho. ¿Ese es el país que tenemos? Sí, sí, lamentable, ¿no? Y recordando justamente el baguazo, y es que en el Perú puede darse un hecho similar y igual, queda todo impune. No tendría que ser así. No debe ser así, pero el año que lamentablemente con estos gobiernos eso ocurre, pues. Eso ocurre, lamentablemente. El año que viene, ojalá que el pueblo no se equivoque. Porque imagínate cómo los congresistas de la República se están acomodando a sus anchas. O sea, aprobaron reelegirse, porque ellos y pusieron requisitos que para ser diputado debe ser congresista, ¿no? O para ser senador, ¿no? Para ser senador tiene que ser, o sea, ellos van a pasar a ser senadores, seguramente van a postular. Y yo digo, ¿alguien tendrá el estómago de votar por ellos? Yo me pregunto, ¿no? Lamentablemente en el Perú entenderás que tenemos una población que rápido olvida lo que está sucediendo ahora. Ya para el 2026, muchos de los que hoy nos ven también se remuerden, pero para el 2026 resultan votando por algunos de ellos. Lo que está ocurriendo aquí en el Chinchipe. Claro, la minería. Cientos y cientos de bandas criminales que se han apoderado y se han apostado en la Rambla Ribera del Chinchipe, y el Chinchipe comienza a ser un río muerto. El Poder Judicial, el Ministerio Público, los jueces y fiscales saben que eso está pasando. Saben que eso está sucediendo. La policía sabe que eso está sucediendo. Pero si el Congreso emite leyes que favorecen a sus afiliados, que son los mineros informales. El Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, del Ejército, saben que hay bandas criminales que vienen de los lomos de Ecuador hacia Nambaye, que están ahora en el Morero, y saben que aquí hay bandas criminales, posiblemente bandas criminales de Patás. Están ahí, se han apurado ahora en el Chinchipe. ¿Quién los saca? Los ronderos el otro día quisieron hacer una incursión, lo recibieron a balazos limpios, 5 ronderos heridos. ¿Algún congresista ha hecho llegar un pronunciamiento, algún informe sobre lo que está pasando? Han hablado, pero a medias, porque también tienen sus intereses. Y bueno. ¿Habría su lingote de oro por debajo, me pregunto? Finalmente, ¿qué reflexión te deja luego de haber investigado el tema del baguazo y al final terminar con el sabor amargo que todo está impune y va a seguir impune? Yo creo que este pueblo necesita otra clase política dirigente, indudablemente. Yo creo que este pueblo necesita nuevos actores políticos, nuevos actores sociales. Yo creo que los partidos existentes de aquella época, el fujimorismo, el aprismo y los que hay ahora, tienen que dar un paso al costado. Y ese paso al costado, o por la buena, o el pueblo los arrincona. Yo creo que hoy se necesita la más grande y amplia unidad de los sectores progresistas y democráticos, los que nos gusta la democracia, los que todavía sentimos y pensamos en la democracia. Yo creo que hay que articular nuevos actores para que nunca más estos hechos se vuelvan a repetir. Nunca más. Además, que no se repitan, pero tampoco si hay un tema similar se investigue y se castigue. Efectivamente, si tenemos una nueva clase política... Por eso tenemos autoridades judiciales, Ministerio Público, Policía. Si tenemos una nueva clase política dirigente, si tenemos nuevos movimientos sociales, si tenemos movimientos sociales fortalecidos, si tenemos sociedad civil fortalecida, no va a volver a suceder esto. Pero si el pueblo sigue en descalabro, sigue desarticulado, sigue atomizado su movimiento social, harán lo que quieran con nosotros y no pasará nada. ¿No cree usted que ya todo está planificado? 45 partidos políticos tenemos. Sí, pues están queriendo que al final quede el señor de plata como cancha y quede el fujimorismo para que o asuma el señor completamente planificado o asuma el fujimorismo, ¿no? Están apostando a eso. Ese es el país que estamos mirando al 2026. Ojalá eso no suceda. Ojalá. Sin duda que el 2026 debe ser el pueblo el protagonista del cambio en nuestro país. Ojalá que porque si el pueblo no lo hace en las urnas, ¿no?, dándole un rechazo a estos partidos que están metidos con las mafias, con la corrupción, con la minería ilegal y con la delincuencia y con el sicariato incluso, oiga, si 2026 no se hace nada,
vamos a seguir en más de lo mismo. No, vamos a y ver, peores cosas. Vamos a ver un país de muerte, un país de persecución, un país inviable. Mire cómo está hoy la inseguridad ciudadana. Nadie me garantiza que yo pueda llegar a mi casa hoy. Nadie. Así están las cosas. Exacto. En el Perú. Y hay responsables de esto, de esta situación hay responsables. Que la historia los juzgue. Los actuales congresistas, la actual clase política dirigente, la señora Boluarte. Sí, estos que ya aprobaron hacer campaña durante los días de representación. Efectivamente, o sea, ya no van a ir a trabajar por el pueblo, no van a ir a trabajar por el pueblo, sino van a trabajar su campaña. Efectivamente. ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, con la plata del pueblo y casi nadie dice nada, Nicanor. O sea, son pocas voces, ¿no? Como la de usted y de otros que elevan su voz de protesta, cuestionan o cuestionamos en tribunas como esta, pero las organizaciones sociales y populares están neutralizadas. Desarticuladas. Completamente. A eso han jugado el sistema, a atomizar, a pulverizar el movimiento social. Pero bueno, a ver si nos reagrupamos. Un llamado aquí a todos los actores de Jaén. Ojalá que las rondas campesinas retomen el tema de defensa ambiental en San Ignacio. Ojalá los señores dirigentes de la Federación Provincial de Jaén y de San Ignacio retomemos esta defensa del medio ambiente en San Ignacio y en Jaén. Y ojalá no se arrollen ante el gobierno regional, no nos arrollemos ante el gobierno regional, que es culpable de lo que está pasando en San Ignacio. Completamente. Porque es la Gerencia de Energía y Minas la que debe monitorear las empresas extractivas, las empresas del oro en San Ignacio, las pseudoempresas del oro en el Chinchipe. Sí, pero Roger Guevara aparenta estar en contra de la minería informal. Mira, ¿cuántas mineras, cuántas excavaciones, cuántas autoexcavadoras se han capturado? Hay cientos de retroexcavadoras de pseudoempresarios ilegales. No, los que están aquí a la orilla están recontra equipados, recontra armados. Y vamos una por una. Los que están aquí a la orilla del Chinchipe entre el río Tabaconas y el río Chinchipe. Son ilegales. Tienen su molino de moler oro. Son ilegales. Las que están más arriba en Huaquillo son ilegales. Las que están en Ciruelo son ilegales. Las que están en Nambacasa del Chinchipe son ilegales. Las que están allá en Morero son ilegales. No tienen permiso. Y todos contaminan el río Chinchipe. Con mercurio al río. Completamente. Con mercurio al río. ¿Dónde está nuestra gerencia ambiental del gobierno regional? ¿Dónde está? Y el gobernador lo sabe. Los congresistas lo saben. Lo saben todos. El gobierno central lo sabe. La Fiscalía lo sabe, el Poder Judicial lo sabe. Sí. La policía lo sabe. Y entonces... impunidad total. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que la población tiene que levantarse? Pero si te levantas, rápidamente vas a la cárcel. O te meten un sicario. O te meten un sicario. Ahora está así las cosas. De tal modo que 2026 probablemente sea la solución, pero si el pueblo despierta, si la población en su conjunto... Si es que estos 35 partidos que son más o menos progresistas, que amantes de la democracia que se dicen ser, se articulan, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en una experiencia más o menos parecida a la de Colombia? Gustavo Petro pudo articular a más de 10 partidos pequeños y formar el pacto histórico y ganar las elecciones y derrotar a la derecha reaccionaria de Colombia, aliados a las grandes transnacionales que han causado mucho. Tienen tiempo para hacerlo. Efectivamente. Tienen tiempo para hacerlo. Bueno, hay temas para seguir debatiendo, Nicanor, para seguir analizando cuando quieras. Y para seguir tal vez polemizando con algunos que tienen opiniones distintas. Efectivamente. Esa es la democracia. Lo tomaremos en cuenta. Cuando quiera. Queríamos hablar del baguazo y hemos hablado de otros puntos que me parecen importantísimos, ponerlos al debate, ¿no? Y polemizarlo y, digamos, analizarlos a fondo, porque a veces se ve solamente lo que está superficial y el fondo nos estamos olvidando. No se levanta la alfombra. Sí, exactamente. La alfombra. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias, mi estimado Juan, muchas gracias. Perfecto. El doctor Nicanor Alvarado Carrasco, catedrático de la Universidad Nacional de Jaén, conversando con nosotros este tema del baguazo. Es importante recordarlo, mantenerlo en la memoria, ¿no? Recordarlo todos los años.
Y